Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. Porque el caballero de espadas no llega en silencio. Irrumpe. Atraviesa el aire como un pensamiento imposible de detener, como una verdad que ya no acepta postergación. Su presencia no pide permiso, exige atención. Exige honestidad. Exige decisión. Esta carta habla del momento en que la mente deja de dudar y se lanza al mundo con una convicción feroz. Es el instante en que el pensamiento se convierte en acción, en palabra pronunciada sin temblor, en impulso que rompe la inercia. El caballero de espadas representa la fuerza del intelecto cuando se pone en movimiento, cuando ya no se conforma con comprender y necesita intervenir. Aquí no hay pasividad. No hay espera cómoda. Hay urgencia. Hay fuego mental. Hay una necesidad casi visceral de decir lo que debe ser dicho, de cortar con la confusión, de avanzar incluso si el terreno aún no está del todo claro. Porque este caballero prefiere el riesgo de equivocarse antes que la parálisis de no actuar. Pero su sabiduría oculta no está solo en la velocidad. Está en el precio de esa velocidad. El caballero de espadas te enfrenta con una pregunta crucial: ¿desde dónde actúas cuando decides avanzar? ¿Desde la claridad o desde la impulsividad? ¿Desde la verdad o desde la necesidad de tener razón? Porque esta carta encierra una tensión poderosa, la línea delgada entre el coraje mental y la imprudencia. Su espada está en alto, su mirada fija en el horizonte. No mira atrás. No revisa. No duda. Y eso puede ser liberador o devastador. Porque cuando la mente se acelera sin escuchar al corazón, puede arrasar. Puede herir. Puede imponer verdades que aún no están maduras. Esta carta habla de una mente afilada, brillante, rápida, capaz de ver conexiones donde otros ven caos. Pero también advierte: no toda verdad necesita ser lanzada como un ataque. No toda claridad necesita imponerse como una batalla. El caballero de espadas aparece en tu camino cuando ya no puedes seguir callando. Cuando algo dentro de ti exige movimiento. Cuando la pasividad se vuelve traición a tu propia conciencia. Es la energía que te empuja a hablar, a decidir, a actuar incluso con miedo. Es la voz interna que dice: ahora. Y sin embargo, su sabiduría más profunda está en aprender a domar el impulso sin apagar el fuego. Porque este caballero no vino a enseñarte a frenar, sino a dirigir. A tomar esa fuerza mental desbordante y alinearla con una intención más consciente. A entender que la velocidad sin dirección no es avance, es choque. Esta carta también revela una verdad incómoda: hay momentos en la vida en los que avanzar rápido es necesario, aunque incomode a otros. Aunque rompa estructuras. Aunque genere resistencia. El caballero de espadas no busca consenso, busca coherencia con su visión. Y eso puede convertirlo en incomprendido, en polémico, en solitario. Pero también en pionero. Su sabiduría oculta te enseña que pensar rápido no es el problema es no escuchar mientras corres. Que la mente brillante necesita pausas para no convertirse en tiranía. Que la convicción necesita humildad para no volverse arrogancia. El viento que lo rodea es violento, intenso, inestable. Representa el torrente de ideas, la urgencia del cambio, la incomodidad de lo nuevo. Y tú, al conectar con esta carta, reconoces algo en ti, una parte que ya no tolera la lentitud, la mentira suave, la evasión constante. El caballero de espadas despierta al guerrero mental. A ese aspecto tuyo que defiende la verdad, que cuestiona sin miedo, que se lanza al debate, que corta con lo que considera falso. Pero también te desafía a preguntarte si estás luchando por claridad o por ego. Porque esta carta no romantiza la agresividad mental. La expone. La pone frente a ti para que la reconozcas. Para que veas cuando usas la inteligencia como escudo, como espada contra el mundo, como forma de no sentir. Aquí aparece una lección profunda: no toda rapidez es valentía,
y no toda lentitud es cobardía. La verdadera maestría del caballero de espadas surge cuando aprende a escuchar antes de atacar, a respirar antes de hablar, a sentir antes de decidir. Esta carta te pide honestidad brutal contigo mismo. Te invita a revisar desde dónde dices lo que dices, desde dónde actúas, desde dónde defiendes tus ideas. Porque una mente poderosa sin conciencia emocional puede convertirse en una fuerza destructiva, incluso cuando cree estar haciendo lo correcto. Pero cuando esa mente se alinea con el propósito, con la ética interna, con la verdad sentida y no solo pensada, el caballero de espadas se transforma en un agente de cambio imparable. En alguien que abre caminos, que nombra lo innombrable, que corta con viejas narrativas para permitir que algo nuevo nazca. Esta carta habla de liderazgo intelectual, de tomar posición, de no esconderte detrás de la neutralidad cuando sabes que algo debe cambiar. Pero también habla de responsabilidad. Cada palabra que lanzas tiene consecuencias. Cada decisión rápida deja huella. El caballero de espadas te recuerda que el mundo no se transforma solo con buenas intenciones, sino con acciones claras. Pero esas acciones deben nacer de una mente despierta y un corazón presente. De lo contrario, el mismo fuego que impulsa puede consumir. Y ahí está su sabiduría más profunda, aprender a cabalgar el viento sin perder el alma. Cuando integras esta carta, ya no temes avanzar. Pero tampoco avanzas a ciegas. Aprendes a usar tu inteligencia como herramienta de liberación, no de ataque. Como puente, no como arma. Como luz, no como relámpago destructivo. El caballero de espadas no viene a enseñarte a ser prudente. Viene a enseñarte a ser consciente en el movimiento. A actuar con claridad. A hablar con verdad. A decidir sin traicionarte. Porque cuando esa integración ocurre, tu mente deja de correr contra el mundo y empieza a correr a favor de tu verdad. Y cuando el caballero de espadas ya ha irrumpido en tu vida, cuando su energía ha sacudido tus certezas y te ha empujado a moverte, aparece una segunda capa de su sabiduría, mucho más silenciosa y exigente. La de asumir las consecuencias del movimiento. Porque no basta con avanzar, hay que sostener lo que se desata cuando decides no quedarte quieto. Aquí el caballero deja de ser solo impulso y se convierte en prueba. Prueba de coherencia. Prueba de responsabilidad. Prueba de madurez mental. Cada palabra pronunciada, cada decisión tomada con rapidez, comienza a mostrar su eco en la realidad. Y es en ese eco donde se revela la verdadera enseñanza de esta carta. El caballero de espadas te enfrenta con el impacto de tu voz. Descubres que hablar con verdad puede liberar, pero también desestabilizar. Que decir lo que piensas puede sanar, pero también romper vínculos sostenidos en silencios frágiles. Y aquí surge una pregunta clave: ¿estás dispuesto a sostener lo que tu claridad provoca? Esta carta habla del coraje de mantenerse firme cuando el entorno reacciona. Cuando no todos aplauden. Cuando algunos se sienten desafiados, expuestos, incómodos. El caballero no retrocede ante la incomodidad ajena, pero su sabiduría madura cuando aprende a distinguir entre decir la verdad y herir por velocidad. Aquí aparece el arte del discernimiento. Saber cuándo avanzar sin freno y cuándo ajustar el ritmo. Saber cuándo una verdad necesita ser lanzada como un rayo y cuándo debe ser entregada con cuidado. Porque no todas las batallas se ganan por fuerza, algunas se ganan por precisión. El caballero de espadas también revela una lucha interna, la tensión entre la mente que corre y el cuerpo que siente. Muchas veces, esta carta señala a alguien que piensa tan rápido que no se da tiempo de procesar emocionalmente lo que vive. Y ese desfasaje genera agotamiento, irritabilidad, desconexión. Por eso, su enseñanza profunda no es frenar el pensamiento, sino integrarlo. Permitir que la emoción alcance a la idea. Que el cuerpo se alinee con la decisión. Que la acción no deje partes de ti atrás. Porque avanzar dejando fragmentos internos es otra forma de huida. En este punto,
el caballero de espadas te invita a revisar tu relación con el conflicto. ¿Lo buscas para sentirte vivo? ¿Lo evitas hasta explotar? ¿O lo atraviesas con conciencia? Esta carta no demoniza el conflicto, lo reconoce como catalizador de verdad. Pero te pide que no lo conviertas en identidad. El viento sigue soplando con fuerza, pero ahora lo percibes como prueba de equilibrio. Mantenerte en pie mientras todo se mueve. Sostener tu eje mientras avanzas. No perderte en la velocidad. No confundir intensidad con claridad. El caballero también te enseña algo incómodo, no todos pueden seguir tu ritmo. Y eso no es arrogancia, es realidad. Algunas personas necesitan más tiempo, más seguridad, más pausa. Y aquí la sabiduría no está en detenerte por ellos, sino en no atropellarlos mientras sigues tu camino. Esta carta habla de liderazgo mental, sí, pero de un liderazgo que aprende a escuchar el entorno sin diluir su visión. Que avanza sin pedir permiso, pero sin despreciar el impacto. Que sabe que ser claro no implica ser cruel. Aquí el caballero comienza a transformarse. Su espada ya no corta por ansiedad. Corta con intención. Sus palabras ya no son impulsivas, son decisivas. Su energía deja de ser caótica y se vuelve dirección pura. Y tú, al integrar esta fase, notas un cambio interno profundo, ya no sientes la necesidad de justificar cada movimiento. Actúas porque sabes. Hablas porque es necesario. Callas porque también lo es. Y esa capacidad de elegir el momento correcto se convierte en poder real. El caballero de espadas también te muestra el valor de la integridad. De no traicionarte cuando las consecuencias pesan. De no suavizar tu verdad solo para evitar conflicto. Pero tampoco endurecerla para demostrar fuerza. Encontrar ese punto medio es la verdadera maestría. Aquí comprendes que no se trata de ganar discusiones, sino de sostener una vida alineada. Que no se trata de convencer, sino de ser coherente. Que no se trata de velocidad, sino de dirección sostenida. El viento, la espada, el caballo en movimiento, todo en esta carta habla de avance. Pero ahora sabes que el verdadero avance no es externo. Es interno. Es la capacidad de moverte sin perderte. De decidir sin fragmentarte. De avanzar sin negar tu humanidad. Y así, el caballero de espadas deja de ser solo una fuerza arrolladora para convertirse en una energía consciente. Una mente veloz que aprendió a escuchar. Una voz clara que aprendió a medir. Un impulso poderoso que encontró propósito. Porque la sabiduría oculta de esta carta no está en correr más rápido que todos, sino en saber hacia dónde corres y por qué. Y cuando el caballero de espadas ha atravesado la tormenta inicial, cuando ya no corre solo por impulso sino por convicción, aparece la enseñanza más exigente de todas, la responsabilidad de la claridad. Porque ver con nitidez implica cargar con el peso de lo que otros aún no quieren mirar. Esta carta revela el momento en que comprendes que no puedes desver lo que ya viste. Que una vez que tu mente atraviesa la niebla, no hay regreso a la comodidad de la confusión. El caballero de espadas avanza porque sabe, y saber obliga. Obliga a decidir. Obliga a posicionarse. Obliga a actuar incluso cuando el camino se vuelve solitario. Aquí surge una soledad particular, la del que piensa distinto, la del que se adelanta, la del que nombra lo que todavía incomoda. No es una soledad dramática, pero sí profunda. Es la distancia natural entre quien ya cruzó un umbral mental y quienes aún permanecen del otro lado. Y aprender a habitar esa distancia sin soberbia ni culpa es parte de la sabiduría de esta carta. El caballero de espadas te enseña a no frenar tu verdad por miedo al rechazo, pero también a no despreciar a quienes aún no están listos. Te invita a sostener tu claridad con firmeza, sin necesidad de imponerla. A entender que cada conciencia tiene su propio ritmo, y que no todo despertar puede ser acelerado. Aquí la espada se convierte en palabra consciente. Ya no se lanza para vencer, sino para abrir. Para señalar. Para cortar lo falso sin humillar. Porque el verdadero poder intelectual no necesita aplastar para afirmarse. Esta carta también te enfrenta con el cansancio mental. Con el desgaste de ir siempre un paso adelante. Con la fatiga de pensar rápido, decidir rápido, actuar rápido. Y en ese agotamiento, el caballero aprende una lección clave: incluso la mente más veloz necesita descanso para no volverse tirana.
Por eso, la sabiduría oculta del caballero de espadas incluye aprender a detenerse sin perder identidad. A pausar sin sentir que traicionas tu impulso. A respirar sin apagar el fuego. Porque la claridad sostenida requiere cuidado, no solo coraje. El viento, que al principio era furia, ahora se vuelve maestro. Te enseña a adaptarte, a inclinarte sin romperte, a moverte con inteligencia en medio del cambio constante. Aprendes que no todo avance es frontal, a veces, avanzar es rodear, esperar, observar. Aquí también aparece una verdad incómoda, no todas las batallas que puedes ganar merecen ser peleadas. El caballero de espadas descubre que elegir dónde poner la energía es tan importante como tenerla. Que dispersar tu claridad en conflictos inútiles debilita tu propósito. Esta carta te pide enfoque. Dirección. Prioridad. Te invita a usar tu mente brillante no para responder a todo, sino para construir algo que valga la pena. Para canalizar tu velocidad en una visión más amplia, más profunda, más alineada con lo que realmente importa. El caballero de espadas también habla del poder de la palabra pública. De lo que dices en voz alta. De lo que defiendes frente a otros. De las ideas que encarnas. Y te recuerda que cuando hablas desde la claridad, tus palabras generan movimiento, impacto, reacción. Y por eso deben ser sostenidas con ética. Aquí entiendes que no eres responsable de cómo otros reaccionan, pero sí de desde dónde hablas. De si lo haces desde el ego o desde la verdad. Desde la herida o desde la conciencia. Desde la urgencia o desde la integridad. Esta carta marca el momento en que tu mente deja de ser solo rápida y se vuelve confiable. Cuando tus decisiones, aunque veloces, nacen de un lugar alineado. Cuando tu palabra, aunque directa, no traiciona tu humanidad. Cuando tu acción, aunque firme, no pierde sensibilidad. Y eso cambia todo. Porque ahora avanzas sin desgarrarte. Porque ahora puedes sostener el ritmo sin quemarte. Porque ahora tu claridad no te aísla, sino que te define. El caballero de espadas te muestra que el verdadero liderazgo mental no consiste en ir primero, sino en saber cuándo avanzar y cuándo esperar. En saber cuándo hablar y cuándo callar. En saber cuándo cortar y cuándo unir. En este punto del camino, ya no corres contra el mundo. Corres con propósito. Con dirección interna. Con una visión clara de hacia dónde vas y por qué. Y así, esta carta deja de ser una advertencia y se convierte en una aliada poderosa. Una energía que te impulsa sin desbordarte. Una mente que actúa sin traicionarse. Una verdad que se mueve sin destruir. Porque la sabiduría más profunda del caballero de espadas no está en la velocidad, sino en la conciencia que la guía. Y todavía queda una capa más, quizás la más sutil y transformadora del caballero de espadas, el momento en que comprendes que no toda lucha es externa y que la batalla más decisiva ocurre dentro de tu propia mente. Porque este caballero, antes de enfrentarse al mundo, debe aprender a gobernarse a sí mismo. Aquí la carta revela su paradoja más profunda, la misma velocidad que te permite avanzar puede convertirse en el ruido que te desconecta de tu centro. El pensamiento que corta con claridad puede volverse obsesión. La convicción que impulsa puede transformarse en rigidez. Y reconocer esto no te debilita, te vuelve lúcido. El caballero de espadas te invita a observar cómo te hablas. Cómo te exiges. Cómo te juzgas cuando no avanzas tan rápido como tu mente quisiera. Descubres que muchas de tus tensiones no vienen del exterior, sino de una presión interna constante por resolverlo todo, entenderlo todo, decidirlo todo ya. Aquí surge una pregunta clave: ¿qué ocurre cuando te permites no saber por un momento? ¿Cuando sueltas la espada mental y bajas la guardia? La respuesta es inesperada: no pierdes poder, lo recuperas. Porque descansar la mente no es rendirse, es recalibrar. Esta carta enseña que la verdadera maestría mental incluye el derecho al silencio. ¿A la pausa? ¿A la duda sin urgencia? ¿A la contemplación? El caballero aprende que no necesita estar siempre en movimiento para seguir avanzando. Que hay claridad que solo aparece cuando dejas de perseguirla. El viento, ahora, se siente distinto. Ya no es solo empuje, es respiración. Es ritmo interno. Es la comprensión de que pensar es un acto vivo que necesita ciclos. Intensidad y reposo. Acción y asimilación. Hablar y escuchar.
Aquí el caballero de espadas se humaniza. Ya no es solo el que corta, sino el que elige cuando no hacerlo. Ya no es solo el que avanza, sino el que sabe detenerse para no perderse. Y en esa elección nace una inteligencia más profunda. Esta carta también revela una verdad íntima: no todo conflicto que detectas necesita tu intervención. A veces, ver es suficiente. Entender es suficiente. Nombrar internamente es suficiente. Y aprender a no reaccionar a cada estímulo es una forma elevada de poder. El caballero de espadas te invita a liberar la mente del deber constante de demostrar su agudeza. A soltar la necesidad de tener la respuesta más rápida, la opinión más afilada, el argumento más sólido. Porque la inteligencia no se mide por velocidad, sino por presencia. Aquí descubres que puedes seguir siendo claro sin ser implacable. Que puedes sostener tu verdad sin convertirla en trinchera. Que puedes avanzar sin necesidad de pelear todo el tiempo. Y ese descubrimiento trae alivio. Esta fase del camino te conecta con una claridad más serena. Una que no necesita ruido. Una que no se impone. Una que observa y actúa solo cuando es coherente hacerlo. Y desde ahí, tu relación con el mundo cambia. Comienzas a escuchar más profundamente. A responder en lugar de reaccionar. A decidir desde un lugar más integrado. Y notas que, paradójicamente, tu impacto se vuelve mayor cuando no fuerzas nada. El caballero de espadas te muestra que el verdadero enemigo nunca fue la lentitud ajena ni la confusión del entorno, sino la impaciencia contigo mismo. Y al reconocerlo, algo se suaviza. La espada baja un poco. El cuerpo respira. La mente se alinea. Aquí también se revela una enseñanza poderosa: tu valor no depende de cuán rápido resuelves, sino de cuán fiel eres a tu verdad interna. Que no necesitas correr para ser digno. Que no necesitas luchar para existir. Que tu claridad ya es suficiente. Y desde este lugar, el caballero se transforma. Su energía deja de ser juvenil y reactiva y se vuelve consciente y madura. Ya no busca conquistar, sino comprender. Ya no busca vencer, sino avanzar con integridad. Esta carta te recuerda que la mente es una herramienta extraordinaria cuando está al servicio de la conciencia, y una prisión elegante cuando intenta gobernarlo todo. Y tú ahora sabes la diferencia. Así, el caballero de espadas continúa su camino no como un guerrero desesperado, sino como un mensajero lúcido. Alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo cortar y cuándo sostener. Porque la sabiduría final de esta carta no está en la batalla ganada, sino en la paz que se alcanza cuando ya no necesitas pelear contigo mismo. Y es entonces cuando el caballero de espadas alcanza su punto más alto de comprensión, el instante en que descubre que la verdadera victoria no está en avanzar más rápido que los demás, sino en avanzar alineado consigo mismo. Porque una mente veloz sin centro se agota, se fragmenta, se vuelve dura. Pero una mente veloz que ha encontrado su eje se convierte en una fuerza clara, firme e imposible de desviar. Aquí el caballero deja de correr contra el tiempo. Deja de sentir que siempre llega tarde, que siempre hay algo urgente que resolver, algo que demostrar, algo que defender. Comprende que la urgencia constante no es claridad, sino ansiedad disfrazada de acción. Y al ver esto, algo dentro se aquieta sin perder intensidad. Esta carta revela un cambio interno profundo: ya no te mueves para escapar del vacío, sino para expresar una verdad. Ya no actúas para evitar el silencio, sino porque el silencio mismo te mostró el camino. La espada sigue en tu mano, pero ahora pesa distinto. Ya no es carga ni amenaza, es herramienta consciente. El caballero de espadas te enseña que hay una diferencia radical entre reaccionar y responder. Reaccionar es dejarse arrastrar por el viento. Responder es usar el viento para avanzar. Y tú, después de este recorrido, has aprendido a reconocer esa diferencia en tu cuerpo, en tu mente, en tus decisiones. Aquí también aparece una aceptación madura: no todos los conflictos se resuelven, no todas las verdades se comprenden de inmediato, no todos los caminos se despejan rápido. Y eso ya no te desespera. Has aprendido a convivir con la complejidad sin necesidad de dominarla. Esta etapa trae una claridad silenciosa. Ya no necesitas anunciar tus decisiones. Simplemente las tomas. Ya no explicas cada paso. Lo das.
Ya no buscas aprobación. Caminas. Y esa sobriedad interna es una señal inequívoca de crecimiento. El caballero de espadas te muestra que la mente entrenada no es la que siempre habla, sino la que sabe cuándo no hacerlo. La que distingue entre lo esencial y lo accesorio. La que no se pierde en batallas pequeñas cuando hay un propósito mayor esperando ser honrado. Aquí tu palabra se vuelve más escasa, pero más precisa. Tus ideas, más simples, pero más potentes. Tu energía, menos dispersa, pero más constante. Y ese cambio no es visible para todos, pero es inconfundible para ti. El viento ya no es tormenta. Es corriente. Te acompaña. Te sostiene. Y tú ya no luchas contra él. Aprendiste a inclinarte, a ajustar, a avanzar sin rigidez. Aprendiste que la flexibilidad también es inteligencia. El caballero de espadas también te enfrenta con una verdad final: no todo avance externo refleja evolución interna. Y no toda pausa externa es estancamiento. A veces, el movimiento más importante ocurre en silencio, en la forma en que eliges pensar, hablar, decidir. Aquí comprendes que la claridad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae responsabilidad. A veces trae soledad. A veces trae rupturas necesarias. Pero aún así, eliges no traicionarte. Porque ya sabes lo que ocurre cuando lo haces: la mente se vuelve contra ti. Esta carta te deja con una certeza firme: no estás aquí para correr sin sentido, sino para avanzar con conciencia. Para usar tu inteligencia como puente, no como trinchera. Para ser rápido sin ser cruel. Directo sin ser destructivo. Firme sin ser rígido. El caballero de espadas ya no necesita demostrar su valentía. La vive. Ya no necesita imponerse. Se sostiene. Ya no necesita ganar todas las batallas. Elige cuáles merecen su energía. Y tú, al integrar esta sabiduría, comienzas a moverte por la vida con una nueva presencia. Más clara. Más sobria. Más libre. Sabes que puedes actuar cuando sea necesario, y también esperar cuando sea sabio. Sabes que tu mente es poderosa, pero ya no te gobierna. Así, el caballero de espadas deja de ser una figura de impulso para convertirse en una conciencia en movimiento. Una inteligencia que avanza sin perder humanidad. Una fuerza que corta solo lo que debe ser cortado. Una verdad que se desplaza sin arrasar. Porque al final, la sabiduría más profunda de esta carta no está en la velocidad del pensamiento ni en la fuerza de la palabra, sino en la calma interna desde la cual eliges avanzar. Y desde ese lugar, ningún viento puede desviarte. Y cuando creías que el mensaje del caballero de espadas ya había sido revelado por completo, surge la última capa, la más silenciosa, la más exigente y, quizás, la más transformadora. La comprensión de que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra la dispersión interna. Porque nada debilita más a una mente poderosa que no saber en qué dirección concentrarse. Aquí el caballero se detiene un instante, no por duda, sino por lucidez. Mira su camino y reconoce algo esencial: no todo lo que puede ser hecho debe hacerse, no todo lo que puede ser dicho debe decirse, no todo lo que puede ser pensado merece ser alimentado. Y esta selección consciente marca la diferencia entre la mente brillante y la mente sabia. Esta carta te habla del momento en que dejas de responder a cada estímulo externo. Noticias, conflictos, opiniones, urgencias ajenas. Comprendes que si corres hacia todo, no llegas a nada. Y entonces eliges. Priorizas. Enfocas. Y ese acto, aparentemente simple, redefine tu forma de vivir. El caballero de espadas te enseña que la claridad sostenida requiere disciplina mental. No rigidez, sino compromiso. Compromiso con no traicionarte por impulso. Con no dispersar tu energía en batallas que no construyen. Con no usar tu inteligencia para huir de lo que sientes. Aquí aparece una sobriedad nueva. Ya no te excita tanto la confrontación. Ya no te seduce tanto tener razón. Ya no te motiva tanto demostrar rapidez mental. Ahora te importa algo más profundo: coherencia interna. Paz lúcida. ¿Dirección real? El viento sigue acompañándote, pero ya no te empuja. Te rodea como confirmación de que el movimiento correcto no siempre es el más visible. A veces es una decisión interna. Un límite que pones.
Un silencio que eliges. Una palabra que decides no pronunciar. El caballero de espadas también revela una verdad que pocos aceptan: no todo avance es heroico. Hay avances humildes, silenciosos, casi invisibles. Avances que consisten en no reaccionar como antes. En no repetir patrones. En no dejarte arrastrar por viejas urgencias mentales. Y esos avances, aunque nadie los vea, cambian tu destino. Aquí comprendes que tu mente ya no necesita correr para sentirse viva. Puede estar quieta y aún así ser poderosa. Puede observar sin intervenir. Puede esperar sin desesperar. Y esa capacidad es señal de una madurez que no se aprende en la lucha, sino en la integración. Esta carta también te invita a reconciliarte con tu propia intensidad. A dejar de verla como defecto. A comprender que no es el fuego lo que quema, sino la falta de dirección. Cuando tu intensidad encuentra propósito, se vuelve motor creativo, claridad firme, acción alineada. El caballero de espadas te muestra que la verdadera agudeza mental no está en anticiparlo todo, sino en responder con presencia. En leer el momento. En sentir el pulso de la situación. En actuar no desde la ansiedad, sino desde la certeza tranquila. Aquí se cierra un ciclo interno importante: dejas de vivir en estado de alerta constante. La mente baja la guardia sin perder vigilancia. El cuerpo se relaja. La respiración se acomoda. Y desde ese estado, tus decisiones se vuelven más limpias, más eficaces, más humanas. El caballero ya no necesita armadura pesada. Su claridad es suficiente protección. Ya no necesita correr siempre al frente. Sabe cuándo liderar y cuándo acompañar. Ya no necesita imponerse. Su presencia basta. Y tú, al integrar esta enseñanza, comienzas a sentir algo distinto al avanzar por la vida: confianza interna. No arrogancia. No certeza absoluta. Confianza serena en tu capacidad de pensar, decidir y actuar sin perderte. Esta carta no te promete caminos fáciles. Te promete caminos verdaderos. Caminos donde tu mente deja de ser enemiga o tirana y se convierte en aliada. Donde la velocidad deja de ser escape y se vuelve elección. Donde la espada deja de ser amenaza y se vuelve criterio. Porque al final, la sabiduría más profunda del caballero de espadas no es conquistar el mundo con ideas brillantes, sino habitar tu mente con claridad, dirección y conciencia. Y cuando eso ocurre, cada paso que das, rápido o lento, ya es, en sí mismo, una forma de verdad. Y aún así, el mensaje del caballero de espadas no se agota, porque esta carta no habla solo de lo que haces con tu mente, sino de quien te conviertes cuando aprendes a habitarla sin miedo. Hay un punto en el camino en el que comprendes que pensar ya no es una huida, ni una defensa, ni una forma de controlar la incertidumbre. Pensar se vuelve un acto de presencia profunda. Aquí la espada deja de ser un arma levantada contra el exterior y se transforma en un eje interno. Ya no cortas para herir, sino para separar lo verdadero de lo ilusorio. Ya no atacas ideas ajenas, sino creencias propias que ya no te sirven. Y este proceso, silencioso pero implacable, marca un antes y un después en tu evolución. El caballero de espadas te enfrenta a una verdad incómoda: durante mucho tiempo usaste la velocidad mental para no sentir. Para no detenerte. Para no escuchar lo que dolía. Para no quedarte solo con tus preguntas más profundas. Pero llega el momento en que correr ya no funciona, en que la mente se cansa de huir de sí misma. Y entonces ocurre algo sagrado: te detienes sin colapsar. En ese instante descubres que la claridad no nace del movimiento constante, sino de la honestidad interna. De mirarte sin adornos. De aceptar tus contradicciones. De reconocer que no siempre sabes, que no siempre puedes, que no siempre debes responder. Y lejos de debilitarte, esta aceptación te fortalece como nunca antes. El caballero de espadas comienza a enseñarte el arte de la pausa consciente. No como renuncia, sino como estrategia espiritual. Aprendes que una mente que sabe detenerse es una mente que elige. Que un pensamiento observado pierde su poder destructivo. Que una emoción comprendida no necesita ser combatida. Aquí se produce una alquimia interna: la ansiedad se transforma en atención, la impulsividad en intuición, la urgencia en discernimiento. Y te das cuenta de que tu mayor don no es la rapidez, sino la capacidad de comprender profundamente.
Esta carta también habla del momento en que dejas de definirte por tus ideas. Comprendes que no eres tus pensamientos, que no eres tus opiniones, que no eres tu narrativa mental. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Y desde ese espacio, puedes dialogar con el mundo sin perderte en él. El caballero ya no discute para imponerse, ni argumenta para defender su identidad. Habla cuando es necesario. Escucha cuando es sabio. Y guarda silencio cuando la verdad no necesita palabras. Esta madurez no llega de golpe, llega tras muchas batallas internas, tras errores, tras palabras dichas demasiado rápido, tras decisiones tomadas sin escuchar el cuerpo. Y entonces algo se ordena. La mente deja de ser un campo de guerra y se convierte en un territorio habitable. Un lugar donde puedes descansar sin apagar tu lucidez. Donde puedes pensar sin tensarte. Donde puedes decidir sin traicionarte. El viento sigue soplando, pero ahora lo sientes como aliado. Ya no te empuja hacia la reacción, sino hacia la alineación. Cada pensamiento encuentra su lugar. Cada idea su tiempo. Cada acción su motivo real. El caballero de espadas te invita a vivir desde la integridad mental, esa coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esta coherencia se establece, desaparece la necesidad de demostrar. Ya no necesitas convencer, ni correr, ni adelantarte. Tu presencia habla por ti. Esta carta te recuerda que la verdadera inteligencia no es acumular información, sino saber qué hacer con ella. No es prever todos los escenarios, sino responder con conciencia al que está ocurriendo. No es ganar discusiones, sino construir sentido. Y así, paso a paso, el caballero avanza no hacia una meta externa, sino hacia una forma más auténtica de estar en el mundo. Una forma donde la mente no domina al corazón, ni el corazón anula a la mente. Caminan juntos. Se escuchan. Se respetan. Porque cuando integras esta enseñanza, algo esencial cambia, dejas de vivir en guerra con tu propio pensamiento. Y al hacerlo, el mundo deja de sentirse como un campo de batalla. Se vuelve un espacio de experiencia, de aprendizaje, de movimiento consciente. Ese es el legado más profundo del caballero de espadas, enseñarte que la claridad sostenida nace cuando la mente deja de correr y aprende a habitarse. Y desde ahí, cada decisión, cada palabra, cada silencio, se vuelve un acto de verdad. Y ahora, al llegar a este punto, el caballero de espadas te deja frente a un umbral silencioso. Ya no hay prisa. Ya no hay persecución. Solo queda la conciencia clara de todo lo atravesado. Porque esta carta no culmina con una victoria externa, sino con una revelación interna. Has sobrevivido a tu propia mente y, en ese acto, has aprendido a guiarla. El cierre que propone el caballero no es un final abrupto, sino un amanecer lento. Después de la tormenta mental, después del vértigo de ideas, después de las decisiones tomadas a toda velocidad, aparece una calma nueva. No es pasividad, es dominio. No es silencio vacío, es comprensión profunda. Has aprendido que no todo pensamiento merece ser seguido y que no toda batalla necesita ser librada. Aquí comprendes algo esencial, tu mente es poderosa, pero no es tu dueña. Y esa verdad, una vez integrada, te devuelve una libertad que creías perdida. Porque cuando ya no reaccionas a cada estímulo, cuando ya no te defines por cada idea fugaz, cuando ya no corres detrás de cada urgencia interna, comienzas a elegir tu dirección con dignidad. El caballero de espadas te pide, en este cierre, que honres todo lo que pensaste, incluso lo que dolió. Que agradezcas cada duda, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta. Porque fue en ese caos donde se forjó tu lucidez. Fue en la confusión donde aprendiste a escuchar. Fue en la urgencia donde descubriste el valor de la pausa. Ahora sabes que la verdadera claridad no grita. Susurra. No empuja. Acompaña. No acelera. Sostiene. Y desde esa claridad puedes mirar tu vida sin huir ni idealizar. Puedes ver tus errores sin castigarte. Tus aciertos sin inflarte. Tus miedos sin obedecerlos. Este cierre también es una invitación a usar tu palabra con conciencia. El caballero te recuerda que la espada es lenguaje, pensamiento, intención. Cada palabra que pronuncias crea mundos o los destruye. Cada idea que sostienes puede liberarte o encerrarte. Y ahora,
con la sabiduría adquirida, sabes que hablar no siempre es decir, y callar no siempre es rendirse. El caballero de espadas se despide enseñándote que el verdadero avance no siempre se nota desde afuera. A veces ocurre en silencio, cuando dejas de justificarte, cuando ya no necesitas tener razón, cuando eliges comprender antes que vencer. Ese es el triunfo invisible que transforma toda tu experiencia. Y así, con la espada ahora descansando, no clavada ni alzada, sino integrada, entiendes que tu mente puede ser un puente y no un abismo. Que puedes pensar sin fragmentarte. Que puedes avanzar sin atropellarte. Que puedes decidir sin traicionarte. Este cierre no te promete certezas eternas, pero sí algo mucho más valioso, confianza en tu discernimiento. Sabes que vendrán nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas ideas que intentarán arrastrarte al exceso. Pero también sabes que ahora tienes la capacidad de observar, respirar y elegir. El caballero de espadas no te deja corriendo hacia el futuro, sino presente en ti mismo. Y desde ese lugar, cualquier camino es posible. Porque cuando la mente se alinea con la verdad interna, el movimiento deja de ser huida y se convierte en propósito. Y así termina su enseñanza, no con una meta alcanzada, sino con una conciencia despierta. No con una guerra ganada, sino con una paz lúcida. No con una respuesta definitiva, sino con la certeza de que ahora sabes cómo escuchar tus propias preguntas. Ese es el verdadero cierre. Ese es el verdadero poder. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste y permitite habitarlo sin apuro. No intentes entenderlo todo ahora, porque la verdadera sabiduría no se impone, se asienta con suavidad y tiempo. El tarot no te habla para decirte qué hacer, te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo y bajas las defensas. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues ni lo minimices, escúchalo con honestidad. Aquello que se mueve dentro tuyo está vivo y trae un mensaje propio. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites, porque las cartas no cambian, pero vos sí, y eso es lo verdaderamente importante. Gracias por compartir este momento y por permitirte mirar más profundo de lo habitual. Cuando estés listo, seguí tu camino con confianza. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.